Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andy Hernández, soy la especialista de la marca Memmer en Equipar y en este video veremos el funcionamiento de un single display que lo puedes encontrar en hornos e incubadoras de convección forzada de la marca Memmer. Acompáñenme a verlo. En esta versión del controlador, que es el single display, vamos a encontrar nuestro botón de encendido y apagado, la pantalla principal en el lado izquierdo y nuestra perilla de selección y botón de Enter. Lo primero que vamos a hacer es presionar el botón de encendido y nos va a aparecer una pantalla con letras rojas que indica marca, modelo y número de serie del equipo, que nos da paso a nuestro menú de trabajo, donde vamos a encontrar las 4 funciones básicas del horno, que es la parte de temperatura, la velocidad del ventilador, el estado de la apertura de la trampilla y el timer. ¿Cómo vamos a manejar el single display? En la parte lateral vamos a tener estas teclas que son touch. Al momento de tocarlas, lo que yo puedo cambiar se sombrea en amarillo. Si yo, por ejemplo, toco los dibujos, no voy a tener ningún cambio y no voy a poder modificar el parámetro que yo deseo cambiar. Entonces, yo tengo que seleccionar el parámetro, en este caso temperatura. Veo que está sombreado, eso quiere decir que ya lo puedo cambiar. Y con mi perilla seleccionadora solo voy a girar hasta llegar a la temperatura deseada. Una vez que yo llego a mi temperatura deseada, le doy Enter y se guarda mi set point. Como esto es un horno, recuerden que yo puedo calentar 5 grados por arriba de la temperatura ambiente. Siempre me va a abarcar 20 como temperatura de salida y yo lo puedo llevar a 30. Me indican las flechitas que estoy calentando. La siguiente función que yo puedo editar sería la velocidad del ventilador. Al ser un horno de convección forzada, recuerden que tenemos un ventilador en la parte interna. Y este puede estar completamente apagado y tenemos un horno de convección natural, o nosotros podemos modular la velocidad de 10 en 10 hasta llegar al 100%, que es la velocidad máxima. Y lo vamos a hacer girando con la perilla. Conforme yo voy girando la perilla, el dibujo cambia de acuerdo a la velocidad que voy seleccionando. Yo, por ejemplo, lo pongo en 20 e inmediatamente se hace el cambio. Lo mismo sucede con la trampilla. 0% es completamente cerrada y 100% es abierta. Si le doy seleccionar, queda guardado mi parámetro. De esta manera ustedes pueden entonces escoger la temperatura a la que van a ocupar el horno, la velocidad del ventilador que requieren y la apertura de la trampilla. Si yo quiero regresar a 0% porque no quiero que haya un intercambio de aire, solo la cierro. Y si, por ejemplo, tengo cajas donde yo quiero tener una buena distribución de temperatura, puedo llevar el ventilador al 100%. Si por el contrario yo quisiera apagar el ventilador porque tengo un polvo que es muy fino cuando se seca, y si yo prendo el ventilador volaría por toda mi cámara, lo regreso a 0. No pasa nada si yo apago el ventilador a 0. El equipo puede trabajar con el ventilador apagado o a la velocidad que yo decida, entre 0 y 100%. Esta es la función básica de mi horno. Pero tenemos un cuarto cuadrito, donde yo puedo decirle que a la temperatura que yo ya le ordené que va a calentar, se mantenga por un tiempo determinado. Es decir, lo vamos a gobernar por tiempo. Yo solo tengo que seleccionar y con mi perilla establecer el tiempo al que quiero que se mantenga a la temperatura establecida. Yo puedo poner horas y minutos o incluso cambiarlo a días. Cuando yo llego a 23 horas con 59 minutos, voy a pasar de días a horas, dándome como un tiempo máximo de trabajo gobernado por tiempo, 99 días. Vean, ahora tengo días y horas. Si yo le doy Enter, inmediatamente me dice, tengo programado un día y mi fecha final sería el 21 de febrero a esta hora. Pero ¿qué pasa aquí? Mi timer no empezó a correr. ¿Por qué? Porque yo todavía no he alcanzado los 30 grados que le establecí como temperatura de trabajo. ¿Y eso por qué sucede? Porque yo tengo esta pequeña gráfica aquí que me dice, hasta que tú no llegues a la temperatura que le estableciste como trabajo, no voy a empezar a contar el tiempo. Esa es una opción.
la otra opción sería desactivar esto y no importa que haya llegado o no a la temperatura establecida, el tiempo empieza la cuenta regresiva. ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable y lo estándar es que esperemos a que la temperatura se estabilice para que realmente el tiempo de calentamiento sea efectivo, es decir, sea un día, pero a los 30 grados que yo le estoy pidiendo. De esta manera vamos a operar las funciones principales De esta manera vamos a operar las funciones principales del Single Display. Pero tenemos un botón extra, que es el botón de menú. Al presionarlo, yo puedo intercambiar entre mi menú de trabajo y mi menú de configuración. ¿Y qué voy a encontrar en mi menú de configuración? Voy a encontrar el idioma, la hora y el menú de configuración general. El idioma y la hora nosotros los cambiamos y lo establecemos cuando hacemos la instalación del horno. Si quieren pueden revisar nuestro video de instalación de hornos de convección forzada. A manera de recordatorio rápido, solo sería seleccionar, girar y darle Enter al idioma deseado, y de misma manera sería para la hora. Recuerden, establecemos fecha, hora, zona horaria y horario de verano. Nos desplazamos con la perilla y le damos Enter. ¿Qué voy a tener en el menú de configuración general? Recuerden que tenemos un puerto Ethernet en la parte de atrás. Esto quiere decir que yo voy a tener una dirección IP que me va a permitir conectar mi equipo a una computadora para que con el software Atmo Control yo pueda ver los registros de temperatura. Es importante que recuerden que el software Atmo Control no está incluida en las versiones de Single Display. Las versiones de Twin Display sí vienen con el software Atmo Control. Sin embargo, lo pueden adquirir como un accesorio y por eso es que tengo mi dirección IP. La dirección IP es editable, de tal manera que cuando ustedes quieran hacer la conexión vía Ethernet y su departamento de sistemas les indique qué dirección IP es la que deben de colocar aquí. La vamos a editar de la siguiente manera: selecciono, acepto y me voy al siguiente dígito, acepto y así sucesivamente. Después tengo la submáscara de red y luego tengo la unidad. Yo puedo elegir en qué unidad quiero ver la temperatura, ya sea grados centígrados o grados Fahrenheit, y se hacen los cambios de la misma manera. Luego regresamos al modo de timer, donde, si recuerdan, este dibujo es el seleccionado donde yo le digo: hasta que no alcances la temperatura nominal establecida, no vas a regresar la cuenta. Y luego tengo la segunda opción, donde es: no importa que no hayas alcanzado la temperatura que yo te pedí de trabajo, empieza la cuenta regresiva en cuanto yo active el timer. Luego tengo la parte de inserción que dice red y hoja. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a las rejillas electropulidas que metemos. Cuando nosotros metemos rejillas, le vamos a decir que es una red. Sin embargo, si nosotros metemos hojas de acero perforado, seleccionamos y le decimos que ahora va a trabajar con hojas de acero perforado. ¿Por qué es importante decirle esto? Porque la distribución de la temperatura en una rejilla de acero electropulido y en una hoja de acero perforado es diferente, ya que necesitamos más potencia en la parte de la hoja de acero electropulida para llegar a establecer nuestra temperatura de manera efectiva. En este caso yo tengo red y lo dejo así. Luego tengo mi alarma máxima de temperatura. La temperatura máxima de este horno es de 300 grados, entonces yo voy a establecer mi temperatura por lo menos 5 grados o 10 grados por arriba de la temperatura máxima de trabajo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Selecciono y llevo. En este caso, si yo le pedí que trabajara a 30 grados, que es una temperatura bajita, ¿qué es lo que yo debería llevar? Mi alarma hasta, pues por lo menos 40 grados. Ustedes solo tienen que girar y una vez que lleguen al parámetro deseado, solo le vamos a dar Enter para aceptar. Y listo, quedó establecida mi temperatura máxima para la alarma.
¿Esto qué quiere decir? Que si yo llego a los 40 grados, vamos a tener un control de temperatura de tal manera que la temperatura ya no suba más allá de esto. ¿Para qué? Para no dañar mis muestras. Y por último tengo telecomando off y puerta de enlace. La puerta de enlace la vamos a ocupar cuando hagamos la conexión a Ethernet y el telecomando siempre debe de estar en off. Si yo cambio mi telecomando a leer, escribir o recibir o enviar, el horno entiende que lo tengo conectado a una computadora vía Ethernet y que le voy a mandar instrucciones sobre si cambiar la temperatura o enviar mensajes de alarma. En este caso, como yo lo tengo sin esa conexión a Ethernet, siempre va en off. Y por último tenemos nuestro menú de calibración. El menú de calibración nos permite hacer una calibración de tipo lineal a 3 puntos. De fábrica siempre nos va a venir con la última fecha en ceros. ¿Por qué? Porque el ajuste ya se hizo en la fábrica. Sin embargo, ustedes pueden editar estos puntos de acuerdo a las temperaturas que ustedes vayan a trabajar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Selecciono y yo le digo, bueno, yo no voy a trabajar a un intervalo tan pequeño, entonces lo voy a llevar a 50. Una vez que llegue a mi parámetro de 50, le doy Enter. Y me dice, tú ya actualizaste las temperaturas, te pone la fecha y la hora. Y luego tenemos una segunda columna donde nosotros podemos hacer el ajuste. ¿Cómo es esto? Si yo, por ejemplo, hago mi calibración, le meto un sensor al centro y veo que el sensor patrón tiene 51, cuando yo le puse 50, eso quiere decir que le falta 1 grado hacia arriba. Entonces, yo tendría que ajustar 1 grado hacia arriba y le daría Enter. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo le pongo 50 en realidad no son 50, sino son 51. Y si por el contrario en 160 yo tuviera que hacer un cambio negativo, es decir, mi sensor patrón me está dando 159, aquí venimos y giramos hacia el otro lado y sale un -1. Confirmo mi ajuste y ya queda. 250 me da 250, entonces ya no hago ningún ajuste. Y se queda mi última fecha y hora en lo que yo le hice los movimientos a la calibración. Esto es muy importante. Tienen ustedes que hacer la calibración para ver la diferencia que hay entre el patrón y lo que marca su horno. Pero es más importante que hagan el ajuste para que realmente esa calibración les sirva. Y una vez que hagan el ajuste, vuelven a comprobar la temperatura, es decir, si hicimos 40, 160 y 250, pues checas que ya con el ajuste realmente ya te dé 150 en el sensor, 250 y ya quedaste bien, es decir, 150 van a ser 150 en tu horno y en el sensor. Y así es como terminamos con el funcionamiento de los single display. Este single display lo pueden encontrar en hornos de convección forzada y también en incubadoras. La única diferencia es que en una incubadora la temperatura máxima no va a ser de 300 grados. Si tienen alguna duda, recuerden que puedes escribirnos a memer@equipar.com.mx. No olviden en seguirnos en nuestras redes sociales y no se pierdan nuestros otros videos. Hasta la próxima.